escuchado en muchas prédicas. Y otras veces nosotros mismos, escudriñando la palabra, lo vemos y lo leemos. Pero la palabra tiene algo hermoso. Y es que no importa cuántas veces usted lea un pasaje, cuántas veces usted lea un versículo, Dios siempre nos dice algo nuevo. ¿Correcto? Amén. Dios siempre nos dice algo nuevo. Y muchas veces nosotros tenemos la palabra ahí mismo, pero solo cuando recibimos la revelación, entonces es que nosotros obramos. Porque a veces tenemos situaciones y no sabemos cómo salir de ella, ¿verdad que sí? O tenemos que hacer algo y no sabemos cómo hacerlo. Y está plasmado en la palabra. Pero por no tener la revelación de ella misma, nosotros mismos no sabemos. Hasta que llega esa parte de la palabra a nuestras vidas y nosotros decimos, wow, hay parámetros, hay guianza. Y están plasmadas en las santas escrituras de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, estaba pidiéndole a Dios que me diera guianza en su espíritu, que me ayudara a traer un mensaje que toque los corazones de ustedes como tocó el mío. Y yo quiero que se levanten y que hagamos una oración por mí. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando uno es pino nuevo necesita estar orando. Bendito sea el nombre del Señor. Padre amado, Padre santo, estamos en esta hora, todos juntos, unánimes aquí, Señor, a los que tú has permitido que estén en esta casa, recibiendo tu adoración, recibiendo tu mensaje. Padre, llena mi corazón y mi alma de tus palabras. No permita que palabra humana y sabiduría humana venga sobre mí, sino que palabra tuya de sabiduría y de poder sean depositadas en mi vida por tu Santo Espíritu. Permite que los corazones que hoy vinieron buscando tu palabra, buscando tu guianza, Señor, sean llenados sobre ellos y que tu palabra impacte sus corazones y que salgan transformados de aquí, Señor, con una palabra nueva, fresca, revelada sobre ellos, Señor, como tú lo has hecho conmigo. Gracias, Señor, porque así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba leyendo un relato en un libro donde había una anécdota de un adolescente y me impactó mucho y lo traje para ustedes. Y es que este adolescente estaba teniendo problemas serios en su hogar, problemas con sus padres, y él, con su orgullo herido, salió de la casa, se fue de la casa. Buscó dónde vivir, una habitación, y él estaba en bachillerato y terminando ya para comenzar la universidad. Este muchacho dijo, yo voy a vivir solo y yo me voy a costear todo lo mío. Yo no necesito de mis padres para salir adelante. Y él fuera en una habitación, iba a su escuela y él trabajaba de noche en una panadería. Amanecía trabajando para él costearse sus gastos. Pero pasar del tiempo, él veía que lo que él ganaba no le surtía, no le daba. Y él pasaba mucho trabajo. Y deambuló y trabajó. Y todas sus fuerzas se agotaron. El muchacho estaba exhausto porque no dormía, no comía bien. Y él quería, su meta era alcanzar éxito. Su meta era graduarse y ser exitoso. Pero él quería hacerlo por su propia fuerza, no darle la gloria a sus padres o darle oportunidad a sus padres para que lo ayudaran. Pero este muchacho se vio a un nivel tal que él tuvo que dejar su orgullo y salir y coger a la casa de su padre para que ellos lo perdonaran y él seguir adelante. Pues como ustedes saben cómo son los padres, ¿verdad? Recibió a su hijo, y este no es el hijo pródigo, pero se parece. Recibió a su hijo y comenzaron a ayudarlo y a costearle lo que él necesitaba para salir adelante. En este proceso él se dio cuenta que con su sabiduría, que con sus fuerzas, él no podía salir adelante. Él no lo lograba porque tenía una mente limitada. La mente del adolescente no se parece a la mente del padre, porque el padre ya está experimentado, ¿verdad que sí? Y tiene un amor por su hijo. ¿Por qué traigo esta ilustración en este momento?
Porque muchas veces nosotros estamos en situaciones muy difíciles. Muchas veces andamos con una cruz cargándola. Sea una cruz de una enfermedad, sea la cruz de un problema financiero, sea la cruz de un dolor, sea la cruz de una situación emocional, no importa, hay inmensidades. Si me pongo a mencionarla, nos quedamos en vigilia esta noche, mencionando toda la clase de cruz que hay, ¿correcto? Pero ese no es el asunto no es mencionar los problemas y las situaciones, sino es llevarlo a que nosotros tenemos que reconocer que en medio de los procesos y del dolor tenemos límites, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Tenemos límites. Somos seres limitados. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y buscamos su orden divino por medio de la fe, nuestra vida cambia. ¿A quién no le ha cambiado la vida? A través de la fe y de la búsqueda en el Señor. A la mayoría de nosotros, ¿verdad que sí? Porque si no, no estuviéramos aquí. Dígale al que está a su lado, lo imposible se torna imposible esta noche. Dígalo con fe, dígalo, decrételo. O dígaselo usted mismo si no tiene a nadie al lado. Lo imposible se torna imposible. ¿Pero por medio de qué se torna lo imposible a lo posible? Por la fe. La fe es la herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para bajar, oigan, como digo yo, para bajar el cielo a la tierra. ¿Quién quiere bajar el cielo a la tierra en esta noche? 2, 3, como siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos en fe, cargando nuestra cruz, sin quitarle nada a la cruz, ¿oyeron? Dejando que sea el Señor que obre en ella. Entonces, cruzamos al otro lado. Ponme el video, José. Yo quiero hacer una ilustración de un videito que conseguí. Y dije, wow, se parece a lo que yo quiero ilustrar esta noche. Vamos a esperar que Audiovisual lo organice. Yo sé que ya en algunos lo han visto, pero quiero que lo vean con entendimiento. No tiene sonido porque el sonido se dañó, pero gloria a Dios, aquí estamos. Dice, Dios es muy pesada, la cortaré un poco. Y él, en su propia fuerza, él está cortando su cruz, poniéndola más chiquita porque le está pesando mucho la cruz. Y siguen caminando todos con su cruz. Pero él sigue entendiendo que la cruz está pesada. Miren, todos van con su cruz cargándola. Él sigue entendiendo que sigue pesada. Señor, la cortaré un poco más. Muchos hacemos eso en la vida. Cortamos nuestra cruz, tomando decisiones fuera del orden de Dios. Esto es simplemente un muñequito, pero tiene una verdad tan grande en nuestra vida espiritual. Miren aquí, cruzar al otro lado. ¿Y ahora qué hago? Del cielo hay una voz que dice, utilicen sus cruces para cruzar el puente. ¿Qué pasó con el que hizo él su voluntad? Miren los demás, cargaron su cruz y cruzaron al otro lado. Recibieron una victoria. Y él, humillado, cortó su cruz. Entonces, dice, Dios no nos da carga que no pueda llevar. No pregunte el por qué. Ya al final del camino entenderás que fue lo mejor porque Dios lo decidió para ti. Muchas veces en nuestras vidas, nosotros vamos cortando la cruz. Miren, muchas veces no es una sola cruz. Son muchas cruces que nosotros llevamos. La cruz de los hijos, la cruz del trabajo, la cruz de la finanza, la cruz de la enfermedad. Son muchas juntas. Aquí ellos llevaban una sola. Pero muchos de nosotros cargamos 7, 8, 9, 10, 20 cruz, según cada quien, ¿verdad que sí? Yo cargo como 20 o 30, gloria a Dios por eso. Pero nosotros queremos cortarle a la cruz. ¿Y cómo es que le cortamos a la cruz? Tomando decisiones erradas. No dejándonos guiar por el Señor. Así es que nosotros le cortamos a la cruz. No dejando caminar como Dios dijo. Muchas veces, el mismo Dios que nos permite procesos a nosotros. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Sí, el Espíritu llevó a Jesús. ¿A dónde lo llevó? Dice la palabra. Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Muchas veces el Señor permite procesos en nuestras vidas
¿Para qué? Para que muchas veces nosotros crezcamos en alguna área de nuestra vida que está débil. Me acuerdo hace 3 años que el Señor me dijo un día en oración: Iris, te voy a llevar a caminar por fe. Yo no entendía bien lo que Dios me estaba diciendo. Y me mandó una persona a decirme: mira, tú vas a comenzar a caminar por fe. Dios te va a quitar todo. Y a mí se me entró un miedo. Pero después descansé en el Señor. ¿Y saben qué hizo Dios? Me quitó el trabajo. Yo lo dije en una predica que tuve anteriormente. Me quitó el trabajo. Yo trabajaba en una empresa importante de este país donde ganaba mucho dinero y me iba muy bien. Pero pasaron situaciones para que yo entendiera que era Dios que me estaba sacando. Y me dijo: vas a comenzar a vivir de mí por la fe. Y saben, fue dolorosa. Eran como 1000 cruces que yo llevaba caminando. Porque entonces duré 2 años sin trabajo. Y cada vez, aquí hay una hija espiritual que me dice la mujer de los milagros. Porque cada vez que tenía que pagar apartamento, tenía que arrodillarme a pedir un milagro para él, la cuota de ese mes. Cuando tenía que pagar colegio, arrodillarme para la cuota de ese mes. Cuando había que pagar teléfono, arrodillarme para pedirle a Dios el pago del mes del teléfono. Y para todo lo que era financiero, yo tenía que arrodillarme llorándole a Dios. Y ustedes no se imaginan los milagros que Dios hacía en mi vida en ese tiempo sin trabajo. Cuando ya era el día de vencerse la cuota, aparecía el dinero. Cuando era el día de vencerse el teléfono, aparecía el dinero. Cuando no teníamos para comer, cajas de comida me mandaban de Estados Unidos. Cuando mis hijos se enfermaban, aparecían los medicamentos sin pagar un centavo. Y ahí yo pude ver a un Dios lleno de gloria. A un Dios que cuando usted está lleno y usted pide, usted clama, Él está ahí. Pero, ¿cuál es el tema de esta noche? Le he hablado mucho. El tema de esta noche es la fe que obra milagros. ¿Quién quiere tener esa fe? Yo se la pedí a Dios ya esta tarde. Yo le dije al Señor: yo quiero de esa fe. Yo quiero la fe que obra milagros, pero no solamente la fe para ministrarle a los que están enfermos, para ministrarle a los que tienen deuda y que salgan de la deuda, qué maravilloso, ¿verdad que sí? Sino para ministrármela a mí mismo en la tierra y que a través de la fe tu gloria descienda en la tierra. Hay una canción que dice: tu presencia es el cielo en la tierra. Y esa canción yo la cogí para mí. Porque cuando tú estás añoñadito en fe con Dios, la presencia de Dios desciende. Tú estás en una intimidad, en un yo te digo y tú me dices, en un amor, en un idilio, perdónenme la palabra, ¿verdad? En una cuestión entre tú y yo como una íntima pareja. Y ustedes se dan cuenta que cuando la presencia de Dios está, nadie se quiere ir. Nadie, mira ahora, no ha pasado, ¿verdad? Y uno quiere que siga, porque el poder de Dios está manifestado en ese momento y uno no quiere salir de su presencia. Pero sin fe, ¿yo voy a conocer al Padre? No, dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no sucede nada. Ni siquiera la revelación de la palabra viene a nuestras vidas. Pero antes de que entremos a la cita bíblica base, yo busqué en Hebreo 11, no lo busquen, simplemente citándolo. ¿Qué es la fe? Y me dice en Hebreo 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es que yo tengo una certeza de que Dios lo va a hacer. Es que yo tengo una convicción de que solo clamo, espero en Él y Él lo va a hacer. Salmo 37:5, confía en Él y Él hará, aleluya. Y dice, es la convicción de lo que no se ve. Por eso es que a los cristianos nos dicen loco. Y si usted es muy espiritual, más. El loco y la loca de la iglesia, ¿verdad que sí? Es la convicción de lo que no se ve. Ando por vista. Ando por vista. Perdón, no ando por vista. Ando por fe.
por lo que no se ve, no hay nada. Es solo algo que es como el viento. ¿La fe se ve? No. Es como el viento, no se ve, pero existe, ¿verdad? El viento existe porque cuando respiramos, ¿qué respiramos? ¿Verdad que sí? Aire. Pero está, entonces la fe es así. Y Dios honra nuestra fe. Dios la honra. Y la fe es tan real que para usted estar esta noche aquí, un domingo en la noche, y muchos vinieron esta mañana y volvieron hoy, ¿por qué es que están aquí? Es por fe. Porque la fe genera en mí un gozo. La fe genera en mí un amor. La fe genera en mí un hambre por estar en su presencia, por conocerlo más, por estar con Él. Entonces, vamos a ver un pasaje donde esto nos va a enseñar a nosotros la fe. Y es Marcos, y los muchachos de allá de audiovisual, Marcos 5, 21-23. Este pasaje habla de Jairo. Muchos de nosotros conocemos a Jairo, ¿verdad que sí? Haciendo un recuento de la palabra, Jairo era, ¿qué era? Era un sacerdote. Era un sacerdote de la sinagoga. Dice que era uno de los principales. Si dice que era uno de los principales, ¿qué era en este tiempo? Un pastor, un anciano, un líder, ¿verdad? Como queramos llamarle. Él tenía potestad. Él podía estar cerca de Jesús. Pero en aquel tiempo no eran todos que estaban con Jesús. ¿Por qué? Porque muchos eran ministros de la ley. Yéndonos ya a la historia. Muchos eran ministros de la ley. Y muchos ministros de la ley estaban con Moisés, pero no estaban con Jesús. Porque no se le había revelado que Jesús era el Mesías. Y para que dice la palabra, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. A Jesús no eran 3 gente ni 2 gente que andaban con él. La palabra dice, era multitud, 5,000, 8,000. No tenían sonido como ahora que llegaba, ¿verdad? Era más complicado. Y él estaba junto al mar, siga. 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Si dice que le vio fue porque cuando llegó, inmediatamente vio a Jesús. Él no quiso esperar que Jesús predicara. Dice que inmediatamente se postró a sus pies. ¿Qué es postrarse? Postrarse es humillarse. Es reverencia, es tener la revelación y entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios. Y esa revelación le vino porque sí. No, él comenzó a tener una relación con el Padre, porque Jesús le dijo en otro capítulo a Pedro, ¿quién dicen que yo soy? Y él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Quién le reveló a Jairo que él era el Hijo de Dios? El que podría obrar milagro. Se lo reveló, le bajó un rema del cielo porque él estaba conectado a la fuente. Él sabía que era un tiempo profético. ¿Y qué él hizo? Él arrebató. Se postró a los pies del maestro. Pero en este tiempo tenemos que nosotros tener a Jesús físicamente para recibir un milagro. Para yo postrarme a los pies del maestro, tiene que estar vivo, es físico, en carne. No. Dice, y les rogaba mucho. ¿Qué es les rogaba mucho? ¿Qué es en este tiempo? ¿Qué significa rogar? Rogar es clamar, pedir con mucho fervor. ¿Verdad que sí? Un sinónimo de rogar, díganme ustedes aquí. Suplicar, pedir. Él estaba pidiendo con desesperación porque era mucho, decía. Él no vino y se puso tranquilito, ay Jesús, no, Señor, yo te pido, Señor, mi hija. ¿Qué decía ahí? Diciendo que mi hija está agonizando. ¿Cuál era la circunstancia de Jairo? Mi hija está agonizando. Jairo tenía una circunstancia viva que lo tenía entre la espada y la pared. Estaba sufriendo. Uno lo lee en la palabra y dice, ay, el pobrecito, su hija estaba agonizando. Pero si es usted que tiene una hija agonizando, si soy yo que tengo un hijo agonizando, ¿lo vamos a averiguar? No,
Porque vamos a tener el dolor como una llama viva en el corazón. O no solamente una hija. Podemos tener un padre. Podemos tener un hermano. Podemos tener una mamá. Podemos tener a alguien muy amado que esté agonizando. La hija de Jairo estaba prácticamente muerta. Esa era la realidad de Jairo. Y dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él sabía que en el maestro estaba el poder de sanar y de salvar. Y él se acercó y se postró a los pies creyendo. Y yo le voy a hacer una pregunta mientras sigo el mensaje, para que ustedes se autoevalúen ustedes mismos. ¿Estoy yo postrada a los pies de Jesús? ¿Estoy yo creyendo que Él puede cambiar mi circunstancia? ¿Estoy yo generando una fe que obra milagro y que cambia lo que hoy me tiene atormentado, lo que me tiene atormentada en dolor, en tristeza, en desesperación? Haga un interior, mire su corazón en este momento, para que vea usted cómo anda. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces los recursos humanos, como le decía anteriormente, no sirven de nada, no nos ayuda. Pero cuando vamos a la palabra, vemos que Él nos guía por ella. Y nosotros recibimos una enseñanza de que Dios es todopoderoso y ella nos enseña la fe, porque vemos lo que los hombres de aquel tiempo recibieron, no solamente a través de Jesús, sino a través del Padre, que es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice que la fe se recibe, ¿por qué? Por medidas. En Romanos 8:23 nos dice que el Señor nos da la fe en medida, según su voluntad. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos una fe. Una fe que nos va a hacer creer que Dios es el Todopoderoso. Pero a medida vamos avanzando y creciendo, vemos que hay una fe que es un don. Si vamos a 1 Corintios 12:9, habla de que a unos le da don de sanidad, a otros de discernimiento, a otros de ciencia, pero a otros le da fe. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu. Pidan el don de fe, porque la palabra de Dios dice que pidamos los mejores dones y que Él nos lo dará, ¿verdad que sí? Como se lo pidamos. Cuando pedimos dentro de la voluntad de Dios y como Él dice en su palabra, las respuestas vienen. Yo nunca le había pedido un don al Señor y se lo pedí. Y el Señor me lo dio. Mucho tiempo después, pero lo vi que me lo entregó. Entonces, el don de fe es un don que hay que pedirlo. Porque el don de fe genera milagro por encima de las creencias humanas. Por encima del espíritu de estupor. Por encima del espíritu de Grecia. Y por encima del espíritu de incredulidad. Trabaja poderosamente. Porque es el que genera milagros en poder. Pero hay otra fe, que es la fe de nosotros, los sencillos. ¿Cuál es esa fe? Que a medida que Dios nos la va dando en medida, esta fe se va robusteciendo, se va desarrollando a través de los procesos, a través de situaciones. Ella se desarrolla y cuando usted viene a darse cuenta, usted dice, ay Dios mío, pero mira, yo tuve fe en este proceso. Y le estoy hablando en carne propia. Muchos saben que mi papá salió con un diagnóstico de cáncer. Al principio nosotras no sabíamos cómo era, ni sabíamos nada de eso. Yo había bregado con el cáncer porque me tocó trabajarlo muy de cerca con mi hija espiritual Milagro, la esposa de Fabio, que ya no está aquí. Y yo estuve ahí de mano a mano con ella y ahí aprendí sobre el cáncer. Pero cuando me tocó vivirlo con mi papá, fue diferente. Y cuando el médico le dijo a mi papá que su cáncer es grado 4, era grado 4, porque así lo decreto poderosamente en el nombre de Jesús. Era grado 4. El grado 4 es el grado avanzado. Es el grado donde la metástasis ya salió del tumor y se fue a los huesos y se va a los órganos adyacentes.
y ya va comenzando a deteriorar las células y todo lo que está en su cuerpo. Se va a los ganglios linfáticos, se va al torrente sanguíneo. Y le digo porque he estudiado bastante sobre esto. El cáncer de próstata no juega. Mi papá ya estaba a ese nivel. Mi papá tenía unos dolores en la espalda muy fuertes. Pero todo esto, él recibió palabras de los médicos, recibió palabras de gente que lo amaba, palabras de consolación, palabras de fe que lo ayudaban. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mucha gente que nunca se le habían acercado, se le acercaron con la palabra y esto fue acrecentando su fe. Algo bueno que él tenía era que él se mantenía firme, creyendo y confiado. Eso no ayudó mucho. Pero mis hermanas, más pequeñas que yo, a todas le dieron ataques de histeria. No tuvieron la suficiente fe, vivían llorando. Y fue una situación bien difícil, porque cuando el cáncer llega a una familia, no solamente afecta a quien lo sufre, afecta a toda la familia, a todos los relacionados, todo el mundo sale afectado, porque es una enfermedad que viene con depresión, viene con tristeza, viene con ataques de rabia, de ira, viene con confusión y cuchumil cosas más para la familia. Es un estado donde hay que guerrear, donde hay que orar mucho. Vine un día devastada a esta iglesia, creyendo en el Señor, pero humanamente, mi corazón de hija a un padre amado, yo vine bien triste y vine llorando. Y ese día estaba sentada donde me siento y me postré y le lloré al Señor. No me acordaba de Jairo, no había leído Jairo, nada de eso. Me postré y le dije al Señor, en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza, hoy quiero adorarte. Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte, quiero traer lo que no te puedo dar. No sé cuál es tu propósito, si te quieres llevar a mi padre o no, pero yo te pido que me dé fortaleza. Y yo te pido que tú me reveles en este momento cuál es el propósito de esto en mi papá, un hombre fuerte que todavía se ve joven. Y estaba clamando al Señor. Me parecía Jairo cuando estaba con esta palabra que el Señor me dijo, predica de esto. Yo me impacté porque lo que Él me puso a predicar ahora, yo lo viví. Y yo vine y me postré. Y le dije al Señor, ayúdame. Y el Señor me dio una palabra. Me acuerdo que vino su presencia sobre mí. Y yo tuve que quedarme tranquilita porque el Espíritu Santo me agarró de una manera poderosa, me tocó y me dijo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te entristece? Si yo estoy contigo. La enfermedad de tu padre no es para muerte, es para yo glorificarme. Tú vas a ver la gloria mía a través de él. Solo clama, cree y confía. Y yo voy a estar ahí. Y yo le di el testimonio a mi pastor inmediatamente. Y le di el testimonio a mis hijas espirituales, las que están cerca de mí. Y le dije, Dios me dijo esto. Y yo creo firmemente que no fueron mis emociones que me hablaron. Fue el Señor. Y yo me agarré de esa palabra. Y me he mantenido agarrada de esa palabra. Y yo le voy a seguir el testimonio ahora, cuando ya terminemos con esto. Porque mucha gente, ustedes saben, que cuando le llega una noticia así, ¿qué hacen? Se tiran del puente. Muchos entran en depresión. Ustedes han visto cuántos suicidios hay ahora, ¿verdad que sí? Mucha gente matándose, tirándose del puente, muchas parejas matándose uno con otro. Hay muchas situaciones. ¿Pero por qué? Es porque no tienen la esperanza de creer en un Cristo vivo y de poder que está en su vida. Porque a nosotros nos viene una situación y nosotros sabemos en qué confiamos, ¿correcto? Sabemos que tenemos un Cristo, sabemos que solamente tenemos que postrarnos y clamar a través de la fe. Y si estamos desorientados, vamos a conseguir un hermano que nos va a hablar. Y nos va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Y dónde está tu fe? Y uno como que, ¿verdad? Es verdad, ¿dónde está mi fe? Y seguimos caminando. Y Dios hace poderosamente como Él quiere en nuestras vidas, porque muchas veces los procesos y las enfermedades es para Dios trabajar con nosotros. A veces creemos, como la hija de Jairo, que estaba muerta, él estaba en su tristeza, pero era Dios que quería glorificarse. ¿Cómo pasó con Lázaro? No sabemos la historia de Lázaro. Jesús está enfermo, el padre de Marta y de María. Ah, sí, vamos para allá. Ah, Jesús está enfermo, así vamos a ir. Y Jesús trabajando y trabajando. Y en el trabajo le dieron 4 días.
Y cuando Jesús decidió ir, le dice Marta, pero ya hace 4 días, lleve, Señor. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, si crees verás la gloria de Dios. ¿Para qué era la enfermedad de Lázaro? ¿Para qué Dios permitió que Lázaro se muriera? Para él glorificarse, porque era más la gloria de Dios en una resurrección que en una simple sanidad. Y levantó a Lázaro de 4 días. Y si levantó a Lázaro de 4 días, no va a venir sobre nuestras vidas y no vas a ayudar con los problemas que tenemos, no importa cuáles sean. Dígale al que está a su lado, vine en busca de un milagro. Créalo, porque si lo dice nada más, ya usted sabe, por la fe esto. Bendito sea el nombre de Dios. Lo primero que Jairo hizo fue que se postró y se humilló. Lo segundo que hizo fue que clamó. ¿Verdad que sí? Él clamó, suplicó. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos segundo que clamar, que orar con fe ferviente. Lo tercero que tenemos que hacer es decretar nuestra sanidad creyendo bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Si tan solo tú tocas mi hija, ¿qué será ella? Sana y salva, porque él sabía que podía hacerlo. Cuando estamos clamando, le podemos decir al Señor, si tan solo tú miraras a tu hija y si tan solo tú me concedieras, si tan solo lo hicieras. Y ahí está Él para escucharle, para darle, bendito sea el nombre de Dios. La fe rompe toda lógica humana. Y aquí está en el 5:23 del mismo pasaje que estamos leyendo, que dice que humillado, dice la palabra, que rogaba mucho, clamaba mucho. Y cuando nosotros estamos en una situación difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a ver si alguien me dice. ¿Y lo segundo? No, nosotros lo primero que hacemos es quejarnos. Y lo segundo que hacemos es, Fran, ora por mí. Hermana, ore por mí. Hermano, ore por mí. ¿Verdad? Y yo durmiendo, quejándome, durmiendo, y pongo a mis hermanos a orar. No, graso error. Sí, la palabra dice, orad los unos por los otros. ¿Pero para qué que vamos a orar los unos por los otros? Es para reforzar tu batalla. Porque como hermano y unidad en Cristo, unos con otros nos reforzamos en oración. Pero mi batalla no es a Elizabeth que le toca pelearla. La batalla de Elizabeth no es la mía. Ambas, cada una, tenemos que fajarnos a pelear nuestras batallas. Yo oro por Elizabeth y Elizabeth ora por mí, pero estamos reforzándonos en oración como hermana en Cristo y un cuerpo de Cristo que somos. Un problema, corriendo para el ejército. Todos los que están en el ejército quieren por mí. Y yo en mi casa durmiendo. ¿Va a obrar Dios así en mi vida? Miren que la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Él dice, yo hago misericordia ¿de quién? De quien quiero hacer misericordia. Y todavía aún así Dios hace sanidad. Pero no es el deber, tenemos que caminar siendo íntegros. Porque si no somos íntegros, ¿a dónde vamos? Yo no puedo decir a Elizabeth que ore por mí, yo acosté en mi casa y Elizabeth baja a las 5 de la mañana orando por mis hijos y yo durmiendo como el ejército de madre, muchas mujeres. Y excúsenme, gloria a Dios. Entonces, tenemos que pelear nuestras batallas. Tenemos que entrar como Jairo. Tengo que postrarme, tengo que humillarme, tengo que clamar y tengo que comenzar a creer por fe, a creer las cosas que no son como si fueran. Con una fe poderosa, una fe que levante toda circunstancia. Una fe que genere la gloria de Dios en mi vida. Cuando Jesús iba caminando, dice la palabra de Dios en ese mismo pasaje que encontró la mujer del flujo de sangre camino hacia la casa de Jairo. Y dice la palabra que ella venció multitudes porque ella no tenía el privilegio que tenía Jairo, que podía estar al lado de Jesús. Ella no, ella tuvo que vencer multitudes. ¿Por qué? Porque una mujer en ese estado, no es como ahora, nadie se entera y nadie sabe nada, era inmunda y la mujer inmunda no podía salir de su casa. Ella salió sabiendo que la podían matar. Ella salió sabiendo lo que corría, pero ella salió corriendo en busca de su fe. Ella sabía que el maestro de solo tocarla, la sanaría. ¿Y cómo ella actuó? Porque tenemos que actuar en la fe. Hay una actuación, una que es de parte de nosotros y una que es de parte de Dios. ¿Y qué ella hizo? ¿Qué es lo primero que ella hizo?
Ella tuvo fe, pero ella salió a buscar su milagro, como salieron ustedes esta noche. Muchas mujeres, aunque sean hombres, mujeres del flujo de sangre. Y ella salió a buscar su milagro y ella dijo, si tan solo tocare su manto, seré libre, seré sana. Ella habló, ella confesó en medio de su fe, si tan solo, Señor, te dignares, yo seré sana. Y dice la palabra que ella tocó el manto y Jesús se dio cuenta que poder salió de él. ¿Y qué pasó con ella? Por haber sido atrevida en el espíritu, fue sana. Dice la palabra que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Esa es la violencia que Dios quiere para nosotros. No es la violencia del hombre, es la violencia de búsqueda, es la violencia de creer, es la violencia de leer la palabra, es la violencia de estar metido en su presencia, creyendo, desafiando lo que son las corrientes naturales para entrar en las corrientes sobrenaturales de Dios. Estamos en un evangelio que solamente es lo que veo. Somos muchos Tomases. Si no lo veo, no lo creo. Si lo veo, lo creo. ¿Que Dios puede sanar un cáncer? Eso no es verdad. ¿Que Dios puede levantar un paralítico? No, eso fue en los tiempos de Jesús y de Pedro. No, en este tiempo Dios hace cosas mucho más abundantes, más excelsas y más poderosas que la que Él hizo cuando estaba en carne. ¿Por qué lo digo yo? Lo dice la palabra. Pero yo tengo que creer, porque hay un principio bíblico que me dice, si crees, y a los que creen, estas señales les seguirán. Crea en milagros para que las señales les sigan. Cuando nosotros doblegamos la fe y actuamos, vemos su gloria. En el mismo pasaje bíblico dice que Jesús caminó y llegó hasta la hija de Jairo. Vamos a buscar el 5, 35, 36, ya estoy terminando. Dice que Jesús iba caminando. Marcos 5, 35, 36. Seguimos en el mismo pasaje. El que yo estaba hablando era del 25 al 30, pero lo dije rápido para no detenernos en la palabra. Luego ustedes lo pueden estudiar. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús me dice a mí, no temas, crees solamente. Daisy, Jesús te dice, no temas, crees solamente. Maura, Jesús te dice, no temas, crees solamente. Nuestro trabajo es no temer, es confiar y es creer en que el que lo hizo en mí va a terminar, el que comenzó en mí va a terminar su gloria, va a terminar su propósito. Y que yo voy a cruzar el mar rojo caminando en fe y creyendo que Él lo puede hacer. Yo no conozco las circunstancias de ninguno de ustedes, de algunos, pero sí el Señor la conoce. Y Él sabe cuál usted tiene que vencer en fe, dónde usted tiene que cruzar al otro lado y usted lo puede hacer. Porque esto no nada más es para 2 o 3. Si lo ha hecho en muchos, lo hará en mí, porque Él también, yo soy su hija. Dice, no temas, cree solamente. Repítaselo usted mismo, dígase, no temas. Cree solamente. No temo, creo solamente. Dígalo creyendo. Esa palabra se impregnen en su corazón. Esto no es una simple palabra. Esto es una palabra donde Dios tiene promesa para nosotros. Es una promesa viva. Es una promesa que transforma nuestro ser. Créaselo y profetícenselo usted mismo. Esta es la verdadera profecía. Dios me dice, no temas, cree solamente. Y si Él me lo está diciendo, ¿qué profecía mejor que me está diciendo? Que en medio de mi proceso no temo, solo tengo que creer. Sigue adelante. Siga el 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esos eran sus confidentes, a los que él sabía que mientras él estaba ahí, podían estar intercediendo. Y quería que eso aprendieran sobre lo que iba a ocurrir y el milagro que él iba a hacer. Gloria a Dios. Pero ¿qué hago yo
Cuando estoy orando, clamando por años y yo no veo que Dios hace nada. Cuando el milagro no ocurre inmediatamente. Iris, tú me estás hablando mucha palabra bonita, perfecto. Pero yo tengo 20 años orando por una situación, orando por algo. Yo tengo 15 años orando por esta situación. Tengo 12 esperando un esposo y Dios no me lo manda para las solteras. Y no veo nada. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice la palabra. Humíllese, clame, decrete, crea, confíe en Dios, persevere y no se queje. Y vas a ver la gloria de Dios. Siga confiando, siga esperando, no desmaye, porque si desmayó, retrocede en el tiempo de su milagro. Tenemos que caminar. El evangelio es difícil, pero caminando del lado del Señor, nosotros llegamos. Es una fe que tenemos que actuar. ¿Cómo yo actúo? Así mismo. Tengo que hacer lo que dice la palabra. Tengo que confiar y tengo que creer. Como mi papá. ¿Qué pasó? 39 radioterapias. 8 quimios. Que si yo cuántas inyecciones hormonales. 600,000 pesos el proceso. Y ni uno. Dígame usted, una enfermedad de muerte. Tiene que buscar 600,000 pesos. Y usted no cuenta casi con nada, con 2 cheles. Se le vuelve a uno la cabeza negra. Uno no sabe qué hacer. Señor, ¿qué hago? No tenemos dinero. Y usted comienza como mariposita en el estómago. Y usted deja muchas noches sin dormir. Y se le entra la desesperación. La humanidad viene a su vida. Pero usted dice, no temo, creo solamente. Él lo va a hacer. Si Él me dio una palabra y me dijo, esto es para yo glorificarme, no para muerte, entonces yo camino bajo esa palabra. Mi hermana le tenía un seguro que cubrió 480,000 pesos. Faltaban 100 y pico de miles. De esos 100 y pico de miles aparecieron 60 más que lo donaron. Y los otros fueron apareciendo al paso. Mi papá tiene todo cubierto. Tiene ya pago tratamiento que todavía le falta. Y ahí estamos, caminando, creyendo, confiada. En ningún momento, no le niego que hubo un momento que flaqueé. Porque dice la palabra que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, lloró. En nuestra carne somos humanos. Tenemos emociones y tenemos sentimientos. Y es válido sentirlo. Pero luego que usted siente, usted se levanta en fe. Y usted dice, no, mi Redentor vive y del polvo me salvará. Y me dice, no tema, cree solamente que yo te doy la victoria. Solo cree, Iris, y camina. Y así yo caminé creyendo y estoy viendo la victoria. Y a lo que necesiten ver ese milagro, ver esa victoria, agarren esta palabra, haga la suya, porque usted no está aquí simplemente para escuchar un mensaje. Usted está aquí para recibir un poderoso mensaje y para ser partícipe de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros caminamos en fe, como dice la palabra, y muchas veces el Espíritu nos guía, aunque nosotros no sepamos, nosotros tenemos que glorificar a Dios. Y yo estoy dando este testimonio porque quiero glorificar a Dios con mi proceso de mi papá. He vivido muchos procesos duros que yo nunca lo he dado aquí en la iglesia, nunca he dado el testimonio. Lo he hecho en Mujeres de Rodillas y lo he hecho en mi grupo de Chequiná. Paso por paso, proceso por proceso, muchos procesos. Y en todo he visto la mano del Eterno en mi vida. Y por eso hablo así. Y por eso soy loca con mi Cristo. Y por eso soy loca con mi Dios. Y por eso me dicen loca y yo feliz. Porque no soy una loca normal, sino una loca llena del Espíritu Santo. Caminando, creyendo, confiando, estableciendo, creyendo y levantando a muchos que Dios me ha dado la oportunidad para que confíen y vean al cielo en la tierra. Y sigo adelante. Y tengo un gozo en mi corazón, como dice el apóstol Pablo a los filipenses y a los gálatas.
es un gozo que nace del cielo, de una relación de papá e hija, de una relación con revelación, donde tú ves a Dios cara a cara, no yendo solo a un evento, sino tú diario viendo a tu Dios, sabiendo que Él es real y que el mundo te dice, no existe Dios, y tú dices, qué locos están porque yo lo vivo y lo veo. Gloria al Señor. No quitó las escamas de los ojos. ¿En qué glorifico a Dios? En el milagro, porque el viernes, delante de todo esto, mi papá se hizo el análisis especial para los hombres que se lo hacen, que es el PSA. Y el primer PSA que papi se hizo salió en 4.7. Es lo más alto que puede dar un análisis de próstata de hombre. Cáncer grado 4, con metástasis en los huesos, porque sufrió mucho. ¿Y saben qué pasó? 40 días después se hacen el análisis y el PSA el viernes salió en -13. Cero cáncer, cero célula maligna en su cuerpo. Muchas oraciones. Él vino aquí, el pastor lo ungió. Mujeres de rodillas fuimos a orarle a la casa. Él lloró y me dijo, cuando mujeres de rodillas fuimos a la casa, se manifestó la gloria de Dios de una manera que yo me quedé impactada. Y llorando, mi papá me dijo, y aquí hay testimonios que fueron conmigo a orar. Y mi papá me dijo, mija, delante de todas estas mujeres, hoy yo te prometo que le voy a servir a Dios. Yo lloré porque tantos años orándole a Dios para que mi papá se convierta, para que mi mamá salga del catolicismo y venga a Cristo verdaderamente como debe ser. Y ahí dije, wow, la palabra, Dios me dijo que era para Él glorificarse, que no era para muerte. Los médicos están asombrados. No puede ser que en 40 días una gente con cáncer en grado 4 a los 40 días esté en -1. Para que tengan una idea, 4.7 es 470 pesos, ¿verdad? Y de 470 pesos que yo tengo en las manos, te lo entrego todo a ti, me quedo con 13 pesos. ¿Me están entendiendo hasta dónde bajó los niveles? ¿Y quién hace eso? La radioterapia, la quimio, en 40 días. No, lo hizo Cristo. Un milagro conquistado. Con salud. Y convertido a Cristo. Todos los días lee la palabra, me llama y me hace preguntas, porque ahora yo soy su asesor espiritual, gloria al Señor. Me pregunta, mija, ¿y esto que yo estoy leyendo tal y tal cosa? Y me llama, mija, pasa por aquí, ven para que me explique esto y para que oremos. Y yo feliz de la vida. Eso es la conquista. ¿Y es solo Iris Calderón que recibe ese trato especial del Eterno? No, es para los que creen, es para los que tienen una relación, es para los que creen y confían en Dios. Y que cuando Dios le dice, no temas y crees solamente, agarren esa palabra, la injerten en su corazón y caminen con ella creyendo. Dejando la rabieta, dejando la pataleta, dejando los espíritus de rebeldía, dejando todas las cosas humanas que tenemos y caminar creyendo que el que lo hizo un día lo va a volver a hacer otro día y lo hará en mi vida. Digas usted mismo, recibo esa palabra. La recibo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quería hacer un llamado, pero veo que no hay personas aquí invitadas, inconversos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para los que no conocen bien a Jesús aquí, si hay alguien, yo no puedo ser partícipe de esta bendición tan grande, de esta revelación tan grande, de que yo puedo, de que el Señor está conmigo y que solo por medio de la fe yo puedo recibir el cielo en la tierra. Para esto yo tengo que conocer a Jesús. Yo tengo que saber que Él es mi Redentor, que Él es mi Señor y mi Salvador, y que en Él yo puedo recibir. Si hay alguien aquí que yo no sepa, que no conoce al Señor, esta es su oportunidad de decirle, yo quiero de eso, yo quiero tener de eso, y yo quiero recibir tu palabra, y yo quiero ser partícipe de esa gloria de la que tú has hablado para mí, para mi vida. Si hay alguien en este momento
que quiere recibir eso y que no conoce a Cristo, pues entonces este es el momento. Pues si no hay nadie, bendito sea el nombre de Dios, hay otro llamado. Y el llamado es para recibir 2 bendiciones. 2 bendiciones. Y en ella vamos a orar, antes de comenzar a ministrar, vamos a orar por la suegra de Milagros. Porque le están haciendo unas transfusiones de sangre y para que Dios obre en medio de esto. Ya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Perdón? Pero Dios hace milagro. Vamos a orar por ella. Pero los 2 llamados para los que estamos aquí. El primer llamado es para que Dios nos dé el don de fe al que lo quiere. La fe que obra milagro. Aquí no hay que brincar ni saltar, simplemente creer y dar un paso de que yo quiero el don de fe. Y el segundo es el que quiere un milagro en el Señor esta noche. El Señor me dijo, yo voy a impartir milagros. Milagro de sanidad, milagro financiero. Milagros no importa la índole. Yo quiero que suba aquí el pianista y vamos a ministrar. A los que quieran recibir su milagro y a los que quieran el don de fe para obrar milagros, pasen aquí delante. Es un acto profético que vamos a hacer. Y yo entiendo que aquí todos necesitamos el don de fe. Entiendo que aquí todos necesitamos un milagro. Entiendo que nadie está fuera de recibir un milagro y nadie está fuera de pedir el don de fe. Necesitamos el don de fe. Yo soy la primera. Yo me paro hoy delante del Señor, junto a ustedes y frente a ustedes. Y la primera que le pide a Dios hoy en el Espíritu creyendo soy yo. Y le pido a Dios que hoy me deposite el don de fe. Cuando yo entendí por la palabra lo que es el don de fe, el que arrebata, el que trae el cielo a la tierra, entonces yo le dije al Señor, yo quiero de eso. Yo quiero el don de fe a mi vida. Yo quiero que cuando pueda orar por un enfermo, ver tu gloria. No ver la gloria del hombre, sino ver la tuya. Que yo pueda por el don de fe traer los míos a tu reino. Que yo pueda por el don de fe transformar la tierra. Muchas almas traerla a tu casa, a tu redil. Pero yo quiero también, Señor, que otro milagro sea en mi vida en esta noche. Me diste uno y te doy gracias. Y te alabo, y te bendigo, y te glorifico.